ver el nervio glúteo mayor. ¿Se acuerdan ustedes que el glúteo mayor, dijimos ayer, vean ustedes mis chiquitos, que se origina ¿en dónde? Se origina en la espina ilíaca posterior, en el tercio posterior de la cresta ilíaca, en la fosa ilíaca superior y en la línea glútea superior, y de ahí se llega a insertar aquí, vean ustedes, se llega a insertar aquí, ¿a dónde? A la línea del glúteo mayor, que viene de la bifurcación de la línea áspera del fémur, y se va hacia el trocánter mayor esa línea. Entonces ahí es donde se va a insertar el glúteo mayor. ¿Quién lo inervó? El nervio glúteo inferior. ¿De dónde es el nervio glúteo inferior? Del plexo sacro. ¿Qué hace este músculo? Tensa a la pierna y tensa a la pelvis. ¿Sí? Ese es el nervio glúteo mayor. Después vamos a seguir, ahorita vamos a regresar a esta después. Después seguimos a los músculos pelvitrocanterios, ¿se acuerdan ustedes? Los músculos pelvitrocanterios que son el glúteo mayor, no, es el único que no es pelvitrocanterio, es el glúteo mediano. Aquí tenemos el glúteo mediano, aquí tenemos el glúteo menor, aquí tenemos el músculo piramidal, aquí tenemos el gémino superior, aquí tenemos el obturador interno, aquí tenemos el gémino inferior y aquí tenemos el cuadrado crural. Todos estos son pelvitrocanterios, todos están protegiendo ¿a quién? A la cápsula articular, a la articulación coxofemoral, vean ustedes, todos estos músculos. Entonces, cuando van a hacer una prótesis de cabeza de fémur, tienen que cortar el cuello anatómico, cortan el cuello anatómico, quitan la cabeza del fémur y meten una prótesis. Sí, yo espero que los que han entrado a cirugías en los hospitales hayan visto alguna vez alguna cirugía de prótesis de fémur. Y tienen que hacer a un lado, tienen que saber los médicos hacer a un lado a estos músculos para poder llegar a esa articulación, a esa cápsula articular que está dentro formada por los ligamentos, ¿se acuerdan? El ilio femoral, el púo femoral y el isquio femoral, pues tienen que llegar a todo eso para poder cortar ahí el cuello y la cabeza del fémur y poner la prótesis. No pueden cortar los músculos porque entonces le quitarían movimiento a la articulación. Y ustedes están viendo que después de la operación de una cirugía de prótesis de fémur, viene la rehabilitación y el individuo puede volver a caminar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tocan los músculos no los tocan. Entonces, estamos nosotros observando, vean ustedes, vamos a pasar a la siguiente y luego volvemos a regresar a esta. Aquí estamos viendo el glúteo mayor, ahí está el glúteo mayor, el glúteo mediano, que lo han cortado, el glúteo menor, el piramidal, ya más grande, aquí lo estamos viendo, el gémino superior, el obturador interno, el gémino inferior y el cuadrado crural. Y estamos viendo la emergencia del nervio glúteo superior que viene del plexo sacro, Ustedes ven bien aquí el nervio glúteo superior que va a inervar al glúteo mediano y al glúteo menor. Luego, entre el glúteo menor y el piramidal, ahí salió el glúteo superior. Luego viene aquí el piramidal y el gémino superior, y ahí sale el nervio ciático mayor, que aquí está cortado. Y luego viene aquí, entre el piramidal y el glúteo superior, la emergencia del glúteo inferior. Vean ustedes aquí, viene el glúteo inferior, rama del plexo sacro, que nos va a inervar al glúteo mayor. Veanlo aquí, qué bonito está inervando al glúteo mayor. Y luego viene aquí también entre el piramidal y el glúteo superior, la salida del nervio pudendo interno, que también es rama del plexo sacro. Viene el pudendo interno y nos da los ramos, se divide aquí en dos ramos, ¿sí? Se divide en dos ramos y aquí da el del esfínter externo del ano. Aquí está inervando al esfínter externo del ano y nos está dando el otro ramo, el ramo perineal, que se va al dorso del pene o al dorso del clítoris, ¿sí? Y se va aquí a los labios mayores o a los labios, perdón, se va aquí al periné, se va aquí al periné, por eso es ramo perineal. Y luego se va aquí a la piel, y luego se va aquí a la piel del escroto, y ahora sí también, la mujer iría a la piel de los labios mayores. Y luego viene aquí, vean ustedes, este es el nervio obturador, sí, que viene,
nervio es del plexo sacro, porque hay otro obturador, ¿se acuerdan? Que era del plexo lumbar, de las ramas, de las ramas L3 y L4. Sí, entonces aquí viene el obturador, ese era el anterior, el que va a los músculos obturadores, al músculo obturador. Va al músculo obturador, permítanme, el otro va a la membrana obturatriz, y al músculo que está por dentro. Y aquí viene otro reforzando, el obturador, obturador que viene al obturador, aquí vean ustedes, viene al obturador también, y luego aquí viene el nervio del cuadrado crural, que también es rama del plexo sacro, ¿sí? Y va a la articulación y va a los músculos, también va aquí al músculo gémino inferior, ¿sí? Y ve al músculo gémino inferior y también le va a dar a quién más, pues va, por eso se llama nervio del cuadrado crural, le da al cuadrado crural. Y luego este es el cutáneo posterior, véanlo, lo han cortado, y aquí nos va a dar los nervios cluneales, y nos va a dar los ramos perineales. Aquí nos está dando los ramos perineales. Entonces vamos a empezar a ver el origen e inserción del glúteo mediano. Vean ustedes. El glúteo mediano se está originando aquí, en la espina ilíaca anterosuperior, toda la cresta ilíaca, casi todo el tercio anterior y tercio medio, ¿sí? Tercio anterior y tercio medio del labio externo de la cresta ilíaca. Pongamos nada más cresta ilíaca, los 2 tercios anteriores, y se va a ir a insertar, vean ustedes, al trocánter mayor, Lo inerva, pues aquí estamos viendo, el glúteo superior. Es un músculo abductor y rotador. Abductor, ABD, abductor. Es un músculo abductor y rotador. Ese es el origen del glúteo medio. Se originó en los 2 tercios anteriores de la cresta ilíaca y se insertó en el trocánter mayor. Lo inerva el glúteo superior. Y es un músculo abductor y rotador. Y luego viene aquí el glúteo menor. Estamos observando aquí el músculo glúteo menor. Se origina en la línea glútea inferior. ¿Se acuerdan que hay 3 líneas glúteas? La superior, la media y la inferior. Pues se origina aquí en la línea glútea inferior y también se inserta aquí en la espina ilíaca anterosuperior. También se origina, perdón. Entonces, ponemos nada más en la línea glútea inferior. Ahí se origina y se va a ir a insertar, ¿a dónde? Al trocánter mayor. ¿Quién lo está inervando? El glúteo superior. Que es rama del plexo sacro. Luego viene el músculo piramidal. Este es el músculo piramidal, donde se originó, ya se acuerdan ayer donde les dije, a ver si me estudiaron. Cintia. Sí, doctora. Dime dónde se origina el piramidal, ayer lo dijimos, mi niña. Sí, en la cara anterior del sacro, al lado de los agujeros sacros. Pues pasa a los lados, o sea, a los lados, sí. Al lado de los agujeros sacros, en la cara anterior del sacro, ¿y sale por dónde? ¿Por el trocánter mayor? No, por la escotadura asiática mayor, sale por la escotadura. Acuérdense que les dije que por la escotadura asiática mayor salen varias estructuras, entre ellas el piramidal, entre ellas los nervios glúteos superior e inferior, entre ellas el piramidal, entre ellas los vasos y nervios isquiáticos, entre ellas, ¿qué otra cosa les dije? Los vasos y nervios pudendos, el piramidal, los glúteos superiores. Sí, entonces sale por la escotadura asiática mayor y se inserta en el trocánter mayor. En el trocánter mayor. Sí, el músculo piramidal. Sí, este es inervado por S1 y S2, por el nervio sacro 1 y el nervio sacro 2. Este músculo es inervado por ellos. Y aparte de eso, es un músculo que da rotación externa. Dirige su miembro inferior hacia afuera. Da rotación externa. Esta da rotación externa, ¿me entienden? Entonces, este es el piramidal.
estén atentos porque luego les voy a seguir preguntando. Entonces se originó cara anterior del sacro, a los lados de los agujeros sacros anteriores, sale por la escotadura ciática mayor y se inserta ¿en dónde? En el trocánter mayor. Es uno de los músculos pelvitrocanterios y es inervado por S1 y S2, por el nervio sacro 1 y el nervio sacro 2, y es rotador externo, es rotador externo. Luego viene el gémino superior. A ver, Celsin. Aquí estoy. Celsin, dime dónde se originó el gémino superior. En la espina asiática. Espina asiática, mi niña. ¿Y se inserta? En el trocánter mayor. Perfecto, perfecto. Vean ustedes, entre el piramidal y el gémino superior sale el nervio ciático mayor, sale el glúteo inferior y sale el nervio obturador y sale el nervio pudendo interno. Eso es segurito que es pregunta de examen. Y desde ahorita de una vez les digo, estaba yo pensando ayer cómo comprobar que me están estudiando, pues el modo es muy relativo, porque yo no lo estoy viendo, si están copiando, si no están copiando, qué están haciendo, qué no están haciendo, ¿sí? Y entonces estoy pensando terminar el día miércoles y el jueves tomarlo para examen oral. Les voy a hacer pocas preguntas, voy a agarrar de 4 niños en 4 niños, 4 niños, 4 niños, me voy a llevar, voy a hacerles unas 4 o 5 preguntas a cada uno y en esas me van a demostrar si han estudiado o no han estudiado y entonces ya tomar en cuenta los exámenes del modo. Y voy a grabar todo, voy a grabar todo lo que estén ustedes contestando para así en cualquier cosa yo puedo comprobar que yo no están reprobando porque yo los quiera reprobar, sino porque no estudiaron así de fácil. Si ustedes me demuestran con esas preguntas, 4 o 5 preguntas voy a hacer, ¿sí? Y con eso me demuestran si estudiaron o no estudiaron. Así que échenle ganas, mis niños, tienen todavía bastantes días para no dormir y ponerse a estudiar. Entonces, el médico debe de aprender a no dormir. Sí, ya lo van a ver en el internado, si van a dormir. Entonces, estamos viendo nosotros aquí el gémino superior, y el gémino superior, vean ustedes, se va a inervar por el nervio del cuadrado crural. El cuadrado crural que pasa por atrás de él, ahí le da sus ramitas y es también rotador externo, también es rotador externo, rota el miembro inferior hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera. Y luego viene aquí el gémino inferior, ahorita regresamos al obturador. Aquí viene el gémino inferior y vean ustedes, a ver, Alicia. Aquí estoy. Yo sé que andabas en el país de las maravillas. A ver, dime, Alicia. A ver, Alicia, dice mi esposo que soy muy chistosa. Bueno, a ver. No, yo lo estoy inventando. Aquí, por favor. Pero le hiciste a tú lo mismo. Entonces, aquí, ¿dónde se origina el gémino inferior, Alicia? En la tuberosidad isquiática. Perfecto, mi niña, y se inserta. Hoy es en el trocánter. ¿Sí? ¿Aquí cómo se llama esa cosa? En el Trocánter mayor. Sí, y si inerva, vean ustedes, si aquí va el cuadrado crural, se está inervando por el cuadrado crural. Y es un músculo que nos va a hacer también rotador externo. Va a ser también un músculo rotador externo, ¿sí? Rotador externo. Y luego viene aquí el obturador interno, que es este. Este es el obturador interno. Ahí está el obturador interno. A ver, Alondra. Ahí está Alondra, ya te estoy viendo. Alondra, ¿dónde se origina el obturador interno? El obturador interno se origina en la cara interna de la membrana obturatriz. Perfecto. Vean ustedes. ¿Por quién es inervado? Ahí está en las ramas. Ay, Dios. Eso sí no me acuerdo. Es el nervio del cuadrado crural. Entonces, cuando va pasando por ahí, atrás de él le da ramitas. Dice, órale, ahí te ayudo. Y luego se inserta ¿en dónde, Alondra? Se inserta en el trocánter mayor. Perfecto, mi niño. Perfecto, mi niño. Y también lo inerva, aparte del cuadrado crural,
lo inerva el obturador interno. Este nervio es el obturador interno, pero el obturador interno le va dando ramas allá desde el gémino superior, al obturador interno, y el nervio del cuadrado crural le va dando ramas tanto al gémino superior como al obturador interno, como al gémino inferior, ¿sí? Ahí le va dando ramas. Entonces, es un rotador externo. Y luego viene aquí el gémino inferior. El gémino inferior, Manuel. ¿Cuál Manuel? A ver, hijo. Es que hay dos Manuel, doctora. ¿Mandé? Pues, Hay dos Manuel. Me conteste uno de los dos, cualquiera, el que esté ahí más cerca. Manuel, ¿qué te apellidas tú? Xolalpa. Xolalpa, sí, me acordé. Xolalpa. Sí, a ver, Manuelito. Si me contestas bien, eres Manuelito, y si no eres Manuel a secas. A ver, Manuelito, contéstame dónde se origina el gémino inferior. De la tuberosidad. Sí. ¿Sacra? Isquiática. Isquiática. Tuberosidad isquiática. Y ya deberían de saberse orígenes e inserciones. Si locomotor no estudian diario, no engloban todo el conocimiento, ¿eh? No lo engloban porque es muchísimo. ¿Y se inserta dónde, Manuel? En el trocánter mayor. En el trocánter mayor. ¿Y quién lo inerva? Igual el cuadrado crural. Perfecto. Sí, y luego tenemos aquí, Manuel, aquí tenemos el cuadrado crural. A ver, vamos a ver, Margarita. Sí. Margarita, ¿dónde se origina el cuadrado crural, mi niña? Ese se origina de la tuberosidad isquiática y se inserta en la línea intertrocantérica posterior y es inervado por el cuadrado crural. Perfecto. ¿Sabes qué? Te llamas Margarita, si no te hubiera yo dicho Márgara. Entonces, Sí. Aquí este músculo es un rotador externo también es un rotador externo, ¿eh? Rotan hacia afuera, alejan de la línea media a todo lo que es el miembro inferior, ¿sí? O sea, lo rotan hacia afuera, ¿sí? Sirve mucho para bailar, para andar moviendo los pies de un lado para otro cuando nos sentimos felices. Este es el rotador, este es el cuadrado crural, exactamente como me dijo Margarita, porque ya se quedó en Margarita, no en Márgara. Sí, se originó de la tuberosidad isquiática y se insertó en la línea intertrocantérica posterior, ¿sí? Entonces, estos son los músculos pelvitrocanterios, su origen y su inserción. Vamos a seguirle. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, mis niños? Buenos días, Álvaro, te estoy viendo, mi niño precioso. Buenos días, maestra. Disculpe de que haya entrado tarde, pero lo que pasó fue que tuve que llamar a la policía porque me pintaron las cámaras de la clínica. Entonces me voy desocupando. Esos son unos bandidos que vinieron que se ponen a estar metiendo drogas y cosas y pintaron las cámaras de la clínica. Dios bendiga. Tuve que llamar a la policía y me voy desocupando apenas. Sí, mi Así niño. que disculpe. No me había dado cuenta que no habías entrado, sino que vi tu carita y te quise saludar. Pero yo sé que eres una persona muy ocupada y que tienes muchas actividades y que estás haciendo un espacio para escuchar las clases. Muchísimas gracias, mijo. Gracias, maestra. Aquí estamos viendo nosotros el sacro. Vean ustedes qué hermoso el sacro, qué bonito es el sacro. Es un hueso que nos va a ayudar a cargar todo el peso de cabeza, cuello, extremidades superiores, tórax, abdomen, ¿sí? Entonces aquí este hueso junto con el coxal están formando el cinturón pélvico. El cinturón pélvico se forma por los dos coxales articulados a él y articulados hacia adelante en el pubis. Entonces están formando en total el cinturón pélvico.
Y tenemos este hueso sacro, que es un hueso que es la unión de las 5 vértebras sacras en un solo hueso, y está formando la parte posterior y media del cinturón pélvico. Vemos para su estudio que presenta una cara anterior. Toda esta cara es anterior, es lisa y es cóncava. Es lisa y es cóncava, ¿sí? Y presenta en su parte media las líneas transversas que tienen cartílago hialino, que sería lo que corresponde al disco interarticular. Y tenemos nosotros aquí ya como la presencia de ese disco, del disco fibroso, que con la edad se va osificando. Entonces ven ustedes aquí, forman las líneas transversas, pero corresponden al disco, ¿sí? Fibroso del disco interarticular. Y vemos nosotros aquí las líneas sacras anteriores, que corresponden a la unión de un cuerpo vertebral, de una vértebra sacra con otra. Y a los lados encontramos los agujeros sacros que corresponden a los agujeros de conjunción, Por aquí salen los nervios espinales sacros, o los agujeros sacros anteriores que están a los lados de las líneas transversas del sacro. Y a los lados tenemos, aquí en esta parte se originó el músculo piramidal. Aquí se origina el músculo piramidal a los lados de los agujeros sacros. Ahí se origina el músculo piramidal que sale por la escotadura ciática mayor. Y luego aquí en la parte superior encontramos las alas del sacro. Aquí encontramos las alas del sacro, vean ustedes, las alas del sacro, y aquí vemos la faceta articular para la articulación con la última vértebra lumbar formando el promontorio. Y luego vemos la base del sacro que está presentando esa faceta articular para la quinta lumbar, y los tubérculos articulares superiores para articularse con los tubérculos inferiores de la quinta lumbar. Aquí están. Y luego a los lados de las alas del sacro encontramos las facetas articulares para la articulación sacroiliaca, que es una diartroanfiartrosis, que solo se mueve en el trabajo de parto y se empieza a reblandecer en el embarazo. Por eso cuando llega una jovencita o una persona con los doctores y les dice, doctores, que fíjese que se me fue mi periodo menstrual. Ahí está un síntoma. Y fíjese que me duele aquí en el pubis. Sí, me está doliendo aquí en el pubis, porque ahí hay cartílago articular. Y me duele aquí en la cadera, ¿sí? Y aparte me duelen las mamas. Y aparte, bueno, ya son unos síntomas, pues probable embarazo, pero entonces hay que ver signos. Entonces, si vemos la línea morena, si vemos la areola aumentada de color, si observamos nosotros que entre el pubis se empieza a ver un pequeño distanciamiento entre los dos huesos púbicos, es porque ya empieza a haber reblandecimiento de las articulaciones, empieza a haber por la acción de las hormonas. Entonces, aquí se va a hacer una diartroanfiartrosis. Y luego abajo tenemos nosotros la articulación sacrocoxígea, con la primera vértebra coxígea, ¿sí? Que también es una anfiartrosis verdadera. Sí, es una anfiartrosis verdadera. Entonces, aquí es una anfiartrosis verdadera, aquí es una diartroanfiartrosis, ¿sí? Ahora, y aquí también sería anfiartrosis verdadera. Ahora pasamos a la siguiente. Si tienen alguna pregunta, prenden su micrófono y me preguntan, un corte sagital. Aquí estamos viendo el agujero vertebral sacro. Sí, y los agujeros sacros posteriores. Los tubérculos articulares superiores para la quinta vértebra lumbar. Y aquí está la primera vértebra sacra, la segunda, tercera, cuarta y quinta, que van disminuyendo de grosor. Y luego vemos aquí ya la articulación con la primera vértebra coxígea. Aquí, y también vemos sus discos interarticulares. ¿Sí? Y luego vemos aquí las astas o cuernos inferiores del sacro y los cuernos superiores
de la primera vértebra coxígea. Y dentro estaría la caudequina. Y por acá saliendo sus nervios dorsales para la parte posterior de los músculos erectores de la columna y parte posterior del sacro, y adelante en la anterior, aquí saliendo los ramos ventrales, los que están formando el plexo sacro. Aquí están los que salen los nervios espinales que están formando el plexo sacro. Luego vemos aquí la cara posterior, muy accidentada, muy accidentada, con muchos accidentes óseos. Aquí está la unión de las apófisis espinosas, vean, unión de apófisis espinosas, están formando la cresta sacra media, dorsal o posterior. Luego a los lados, impresiones, rugosidades para los músculos, para los ligamentos de los tendones de los erectores de la columna y la aponeurosis lumbar, y ligamentos de la articulación sacroiliaca, que ahorita vamos a ver enseguida. Luego vemos los agujeros sacros posteriores, por donde salieron los nervios dorsales del plexo sacro, de los nervios espinales del plexo sacro, y luego vemos aquí impresiones más grandes, porque aquí van los ligamentos de la articulación sacroiliaca. Esta es la cresta sacra media y esta es la cresta sacra lateral, que sirven para origen de ligamentos aquí de la articulación sacroiliaca, y también para las fibras tendinosas de los tendones de los músculos erectores de la columna, y para la aponeurosis lumbar. Y aquí igual, aquí van los ligamentos interespinosos, ven ustedes, aquí irían los ligamentos interospinosos casi osificados, y luego en los bordes laterales estamos observando, vean ustedes, en los bordes laterales de las alas del sacro encontramos las superficies articulares, las fosetas articulares, para articularse con la foseta articular o faceta articular que está en la cara interna de la porción ilíaca del coxal. Ahí se articulan para formar una articulación sacroiliaca, que es una diartroanfiartrosis. Y luego aquí vemos el agujero sacro. Aquí está el agujero sacro superior, grande. Aquí está el agujero sacro inferior, ya pequeño. Y aquí vemos los cuernos inferiores de la cara posterior del sacro. Y aquí vemos los cuernos, aquí los inferiores y aquí los superiores de la primera vértebra coxígea, que ahorita vamos a ver para qué sirven. Y luego aquí la segunda coxígea y la tercera coxígea. ¿Alguna pregunta, mis niños? Luego vemos acá la cara posterior de las vértebras. Estas tienen que ser unas lumbares, están muy grandes. Y tenemos aquí el ligamento longitudinal posterior, que viene arriba desde la membrana tectórea, viene de allá arriba, membrana tectórea, desde la porción basilar del occipital, en el borde del agujero occipital, y luego va bajando por toda la cara posterior de las vértebras cervicales, dorsales, lumbares, y llega hasta el sacro también por dentro. Y sus fibras se van uniendo con el disco fibroso de los discos intervertebrales, ¿sí? Ahí se va uniendo. Va reforzando toda la columna vertebral. Y luego vemos nosotros aquí el ligamento longitudinal anterior, vean ustedes. Y este ligamento longitudinal anterior viene de la porción basilar del occipital por fuera, el otro es por dentro, de la porción basilar por dentro, va desde el tubérculo anterior del atlas, y luego de toda la cara anterior, en las vértebras cervicales, dorsales, lumbares, aquí son las lumbares, y se va haciendo un poquito más ancho, se va uniendo a los discos fibrosos de los discos intervertebrales, y luego llega hasta la cara anterior del sacro, mitad superior. Luego vienen aquí las apófisis transversas, y aquí en las apófisis transversas, cuando inician, están los pedículos. Aquí viene el pedículo que está formando la concavidad superior de un agujero de conjunción y la concavidad superior de otro agujero de conjunción, para formar el agujero de conjunción entre los
pedículos de 2 vértebras y por ahí salen los nervios espinales. Esto amplio que se ve aquí sería el ganglio paraespinal de las fibras sensitivas, ¿sí? De las fibras sensitivas, el ganglio paraespinal, y este sería ya cuando salen del agujero de conjunción. Acuérdense que se divide en un ramo ventral. Estos ramos ventrales aquí están formando el plexo lumbar, arriba fueron cada uno para las costillas, y luego en las dorsales fueron C5, C6, C7, C8 y dorsal 1 para el braquial, y C1, C2, C3, C4 para el cervical. Y aquí van sus ramos dorsales. Todos tienen ramos dorsales, todos, pero es muy pequeño porque nada más van a los músculos erectores de la columna y la parte posterior y medial del tórax y del abdomen y del sacro. Sí, van a esta parte. Y entonces aquí están las apoyas espinosas y sus ligamentos interespinosos. ¿Sí? Aquí van sus ligamentos interespinosos. Ahora vamos a ver nosotros aquí, observen mis niños. Observen mis niños. Aquí estamos viendo la cara posterior de las dos últimas lumbares, y estamos viendo el sacro. Aquí está la espina sacra posterior, la cresta sacra media, ¿sí? Vienen los ligamentos interespinosos, y no puedo acordarme ahorita cómo se llaman estos, es la terminación que está en el vértice de cada apoyos espinosa. Alguien que me lo diga, por favor. Ligamento supraespinoso. Supraespinosos. Eso mero, ligamento supraespinoso. Aquí están los ligamentos, están los interespinosos entre apoyos espinosa y apoyos espinosa, y en los vértices ese ligamento interespinoso como que se engrosa, ¿sí? Y entonces se hace más denso, y entonces son los supraespinosos, son los ligamentos supraespinosos desde las cervicales hasta las sacras, vean ustedes. Y entonces va de vértice de apoyos espinosa a apoyos espinosa. Ahí en las apoyos espinosas de todas las vértebras cervicales, dorsales y lumbares, y aquí en la cresta sacra posterior. En los vértices de la cresta sacra posterior, que corresponde a las apoyos espinosas. Y entonces vamos a ver aquí que este ligamento supraespinoso se divide en dos vainas, que son 2 intermedias y 2 laterales. Vean ustedes, estas dos laterales, esta y esta, vienen del ligamento supraespinoso de la última porción de la cresta sacra media, y vean, este lateral se inserta en los cuernos superiores, en los cuernos inferiores del sacro, de la cara posterior del sacro. Ahí van a los cuernos inferiores. Y luego los medios van de los supraespinosos a la cara posterior de las coxillas. De las coxillas. Regresamos a esta para que nos recordemos aquí. A estos, vean ustedes, estos son los cuernos inferiores del sacro, y estos son los cuernos superiores de la primera coxilla. Estos son los cuernos superiores de la primera coxilla. Pues ahí están quedando ahí. Vamos a ver lo que sigue. Entonces están ustedes observando aquí cómo vienen de los supraespinosos, viene a la cara posterior, y viene al cuerno superior de la primera coxilla. Y luego vienen aquí, ven ustedes, vamos a ver este ligamento, lumbar, pero se ve más en la cara anterior. Lo vamos a explicar ahorita en la cara anterior. Esto es el ilio lumbar, que viene de las apófisis transversas DL4 y DL5 y llega a la cresta ilíaca tercio posterior del hueso ilíaco. Ahí llegan los iliolumbares superior e inferior de las apófisis transversas DL4 y la apófisis transversa DL5, y llegan al tercio posterior
del labio interno de la cresta ilíaca, del labio interno de la cresta ilíaca. Ahí llegan. Entonces, y luego vemos nosotros acá el ligamento sacroilíaco posterior. Todo este, vean, todo este. ¿Se acuerdan que cuando vimos el borde posterior del sacro, el borde posterior, repito, dijimos que tiene la espina ilíaca postero superior, una escotadura sin nombre, la espina ilíaca postero inferior, la escotadura ciática mayor, la espina ciática, la escotadura ciático menor y la tuberosidad isquiática. Esos son los accidentes óseos que presenta el borde posterior del sacro. A ver, Juan Jesús. Ah, sí, perdón. A ver, Juan Jesús, dime los accidentes óseos del borde posterior. Los accidentes óseos del borde posterior. Sí. A ver. La espina ilíaca posterior. Postero superior. Luego. Hay una escotadura sin nombre. Perfecto. Luego. La espina ciática postero superior. Espina ilíaca postero inferior. Oh. Luego. La escotadura ciática mayor. Luego. La espina ciática. Y luego. Es la tuberosidad, no. La escotadura ciática menor. Y luego. Es la tuberosidad isquiática. Aquí me di cuenta que estás viendo alguna imagen. Mira, no. El examen que yo les pienso hacer oral, aunque me lleve todo el jueves, les voy a decir 4, 5 o 6 preguntas cuando mucho. Y me tienen que contestar rápido. Van a hacer, por ejemplo, te voy a preguntar así, dime las estructuras que forman el borde posterior del hueso coxal. Y me tienes que decir, sí, me saqué fácil, espina ilíaca postero superior, escotadura sin nombre, espina ilíaca postero inferior, escotadura ciática mayor, espina ciática, escotadura ciática menor y tuberosidad isquiática. Y por ahí te puedo lanzar, a ver, dime qué se originó en la espina ciática. Sí, por ejemplo. Entonces, y ya con eso me van a demostrar si han estudiado o están adivinando o están buscando la respuesta. Sí, y aparte los voy a estar viendo. Y tengo una cámara escondida en cada casa de ustedes, así que ahí ya ustedes saben. Estamos nosotros viendo aquí, entonces estamos viendo aquí el ligamento sacroilíaco posterior, todo esto que yo les estoy señalando, es el ligamento sacroilíaco posterior. Pero ¿saben a quién voy a poner de testigo ahí en el examen de cada uno de ustedes? Como sus mamás, como las mamás somos bien duras y queremos que nuestros hijos sean los mejores y que reprueben si no saben, voy a pedir que esté su mamá ahí atrás de ustedes vigilándolos. Entonces su mamá allá atrás y yo aquí, y verán cómo les va a ir, ya verán, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Entonces aquí está el ligamento sacroilíaco posterior. Acá está el ligamento sacroilíaco posterior. Veanlo, qué hermoso. Entonces, ¿de dónde viene tan fácil? Aquí está la cresta sacra y media, y luego aquí está la cresta sacra lateral, acá. Sí, y aquí están los agujeros sacros posteriores. Pues, ¿de dónde vienen? Por fuera, en la cara posterior del sacro, por fuera de la cresta sacra posterior. Pasan entre los agujeros sacros, ahí inserta también originándose, y se van a insertar a la espina ilíaca postero superior, a la escotadura sin nombre y a la espina ilíaca postero inferior. Ese es el origen y la inserción del ligamento sacroilíaco posterior. ¿Dónde se originó? A los lados de la cresta sacra media, cara posterior del sacro. Se originan también bien entre los agujeros sacros posteriores, porque por aquí salen los nervios, las ramas dorsales de los nervios espinales sacros. Y luego se llega a insertar, va aquí a la cresta sacra lateral, se origina de ahí de la cresta sacra lateral, y se llega a insertar a la espina ilíaca postero superior, a la escotadura sin nombre que está por debajo, a la espina ilíaca postero inferior.
¿sí? Posterior inferior. Ese es el origen e inserción del ligamento sacroiliaco posterior de la articulación sacroiliaca. Y luego aquí esto se vio en gineco. A fin de mes, al 28 vamos a dar gineco. Si no tienen nada que hacer, que de seguro van a tener clases, pero si no, vamos a dar gineco el doctor Colón y yo, y al que se quiera adherir, ya no lo vamos a calificar, están cordialmente invitados. Y luego vamos a ver aquí, este es el sacro ilíaco. Este es el ligamento sacroiliaco. Sacroiliaco, vean ustedes, ¿de dónde viene? A los lados de la cresta sacra media de la cara posterior del sacro y a nivel de los cuernos inferiores del sacro y se dirige hacia arriba, mezclándose las fibras con el ligamento sacroiliaco posterior, y reforzando al ligamento sacro posterior y yendo a insertarse a la espina ilíaca postero superior. Aquí se originó a los lados de la cresta sacra media posterior del sacro, ¿sí? La parte más inferior, y de los cuernos inferiores del sacro, se va a mezclarse con las fibras del ligamento sacroiliaco posterior y reforzándolo y llega a la espina ilíaca postero superior. Y ahora vamos a ver acá. Tenemos aquí el ligamento sacrotuberoso. Aquí está el ligamento sacrotuberoso. ¿De dónde va? De las caras, de las partes laterales de la cresta sacra media posterior del sacro, de los cuernos inferiores del sacro, se entremezcla con fibras provenientes del sacro ilíaco, ¿sí? Y se va a insertar a la tuberosidad isquiática. Se va a insertar a la tuberosidad isquiática. Este es el ligamento sacrotuberoso. Y luego viene por delante, que ahorita lo vamos a ver en la otra diapositiva, viene el sacro ciático. Este es el sacro tuberoso y este es el sacro ciático, que ahorita lo vamos a ver en la diapositiva anterior. Vamos a la siguiente y regresamos a esta para recordar el conocimiento. Y ahora aquí viene el ligamento iliolumbar. Pero el ligamento iliolumbar vimos aquí en la parte posterior. En la parte posterior vimos que son dos. Uno que viene de la apófisis transversa de L4 y uno que viene de la apófisis transversa de L5. Aquí nos están presentando solo aquí el de la vértebra lumbar 4, esta es la apófisis transversa del lumbar 4 y esta es la apófisis transversa del lumbar 5. Entonces vienen de la apófisis transversa del lumbar 4, de la apófisis transversa del lumbar 5 y llegan al tercio posterior de la cresta ilíaca, Y luego viene aquí el ligamento sacroiliaco anterior, Viene de la fosa ilíaca interna, por fuera. ¿Se acuerdan que cuando vimos coxal, la fosa ilíaca interna es cóncava y lisa, y luego aquí en el tercio posterior es rugosa y presenta la cara articular para las alas del sacro? Pues por fuera, de las facetas articulares de la fosa ilíaca y de las alas del sacro, por ahí viene, por fuera de la fosa ilíaca interna, desde la cresta ilíaca, ¿hasta dónde? Hasta la escotadura ciática mayor. Se entremezclan con unas fibras oblicuas que vienen del ilio lumbar, ¿sí? Este refuerza el sacroiliaco anterior y se inserta, vean ustedes, en la cara anterior de las alas del sacro, por fuera de las facetas articulares. Aquí viene a insertarse el ligamento sacroiliaco anterior, reforzado por las fibras oblicuas del ilio lumbar, donde se originó en la cara anterior de la fosa ilíaca interna, a los lados de las facetas articulares de la articulación sacroiliaca, a nivel
de la escotadura ciática mayor y se llegan a insertar a la cara anterior de las alas del sacro y se refuerzan por las líneas oblicuas que corresponden, que son fibras del ligamento iliolumbar. Este es el ligamento sacroilíaco anterior. Y luego viene aquí el sacro espinoso. Vean ustedes, este es el sacro espinoso. Y este sacro espinoso viene del tercio inferior del borde, de los bordes del sacro, laterales del sacro, y de los bordes laterales tercio superior del coxis, y cara anterior, y un poquito de cara posterior, y llegan a la espina ciática. Solo ponemos que va del tercio inferior y tercio superior del borde lateral del sacro y coxis, y se inserta en la espina ciática. Y luego aquí viene el sacro isquiático, el sacroisquiático. Este es el sacrociático mayor, este también se le llama sacrociático mayor, y este se llama sacrociático menor. Este sacrociático menor es el sacrociático, y este sacroisquiático es el sacrociático mayor. Y luego aquí viene el sacrocoxigio anterior, que viene de la cara anterior, parte inferior del sacro, a cara anterior, tercio superior de las dos primeras coxigias, Y este es el lateral, este es el sacrocoxigio lateral, que viene de la cara anterior del sacro, ¿hacia dónde? Hacia los cuernos superiores del coxis. Este es el sacroiliaco lateral, sacroiliaco anterior, sacrociático o sacrociático menor y sacroisquiático o sacrociático mayor. Este es el sacroiliaco anterior, este es el ilio lumbar y este es el oblicuo, que es del ilio lumbar. Y este es el longitudinal anterior. Vean ustedes hasta dónde llega el longitudinal anterior, que viene desde la porción basilar del occipital. ¿Alguna pregunta, mis niños? No, doctora. Sí, es que... ¿El sacrociático mayor tiene otro nombre? El sacrociático mayor se le da el nombre de sacrotuberoso, porque va a la tuberosidad isquiática. Es sacroisquiático, sacrociático mayor o sacrotuberoso, es lo mismo. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Luego viene aquí, ven ustedes, una vista lateral. Una vista lateral, ven ustedes, tenemos nosotros aquí una vista lateral donde estamos viendo nosotros, pues estamos viendo pared abdominal anterior, anteroinferior, estamos viendo la cresta ilíaca, aquí estamos viendo la espina ilíaca anterosuperior, aquí estamos viendo la cresta ilíaca, aquí estamos viendo los músculos del abdomen, este es el oblicuo mayor, y luego vemos nosotros aquí, estamos observando lateralmente el tensor de la fascia lata. Este músculo así grandote se llama tensor de la fascia lata. Díganle a sus mamacitas ahorita que están ahí de consentidos en su casa, ¿sí? Que están ahí, que mamá los está nomás consciente, y ojalá también los esté poniendo a hacer algo y ustedes no se estén valiendo de, ay, es que tengo que estudiar locomotor. Sí, estudian locomotor, pero también ayudan a su mamá a lavar los trastes. Y le digan, mamá, hazme un caldito de olla, ¿no? Y le pides al señor carnicero que te dé mecapal. Le dicen que te dé mecapal, así lo conocen los señores carniceros. Y el mecapal es esto, es la porción tendinosa del tensor de la fascia lata. Y ahí está uno comiendo su caldito, y está uno jale este tendón, el mecapal, y parece una liga que no podemos nosotros masticar. Este es el tendón del tensor de la fascia lata. Este músculo, como ustedes pueden ver, ustedes mismos me pueden decir origen e inserción. A ver, le voy a preguntar a alguien, nomás viéndolo lo van a decir. A ver, Alicia, Mónica, ¿dónde anda Mónica? A ver, Mónica. Sí, Mónica, aquí te estoy oyendo. A ver, Mónica, tú solita lo vas a decir. Tensor de la fascia lata, todo esto, mira desde dónde hasta dónde va. A ver,
Nomás te voy a hacer aquí. ¿Dónde se está originando? Antero superior. ¿Y también de quién más? Nomás velo aquí. Tercio interno. Sí, por una porción muscular y una porción tendinosa. ¿Sí? Vean ustedes, aquí está la porción tendinosa, aquí está la porción muscular. Se origina aquí de la espina ilíaca, como nos decía Mónica, de la espina ilíaca anterosuperior, del tercio interno, del tercio externo de la cresta ilíaca, por una porción muscular y una porción tendinosa. La porción muscular, ven ustedes, se sigue hasta la porción tendinosa del tensor de la fascia lata. Y la porción tendinosa se va a ir a insertar a la aponeurosis del glúteo mayor. Y se continúa también formando una banda grande, muy grande, que está en la parte lateral del muslo y nos está protegiendo ahí el muslo, y se llega a insertar a la tuberosidad externa de la tibia, hasta acá, hasta la tibia. Sí, llega hasta acá a insertarse y aparte nos está dando ligamentos para formar la cápsula articular de la rodilla. Si nos da tiempo, hoy entramos a articulación de la rodilla. Y ahí vamos a ver cómo esta porción tendinosa como que se va como en abanico a la parte anterior de la rodilla, formando los retináculos extensores mediales y laterales de la cápsula articular de la rodilla. Y aquí, ven ustedes, se continúa hacia abajo y luego aquí va a formar una fascia. Sí, va a formar una fascia grandota que va a envolver a todos los músculos de la pierna y regresa del otro lado. Como que de aquí se van originando todas las fibras tendinosas que van envolviendo a todos los músculos de la pierna. Los van envolviendo y se llama fascia femoral. Se llama fascia femoral, pero se está originando aquí de la porción tendinosa del tensor de la fascia lata. Este músculo entonces se origina en la espina ilíaca anterosuperior, en la cresta ilíaca tercio externo, por una porción muscular y una porción tendinosa. Y acá llega a insertarse a la aponeurosis glútea, a la aponeurosis del glútea mayor, y se continúa formando el tendón del tensor de la fascia lata y se va a insertar a través de un ligamento. Este ligamento se llama ligamento de Maciat a la tuberosidad externa de la tibia. Se va a inervar por el glúteo superior. Se inerva por el glúteo superior, por el nervio glúteo superior, y su función es abducción, ABD, y rotación externa. Y mantiene la pierna tensa cuando nos paramos sobre solo una extremidad. Nos paramos sobre solo una extremidad y es la que nos permite estar parados sin estarnos balanceando de un lado hacia otro. Cuando nuestros músculos están débiles, este músculo no puede sostenernos bien y entonces tendemos a estar moviendo, nos paramos en un pie y nos tendemos a estar moviendo de un lado hacia otro y hasta trastabillamos. Pero cuando tenemos nuestros músculos ejercitados, este músculo nos sostiene perfectamente mantenido sobre sola una extremidad. Entonces vamos a preguntarle a algún niño, vamos a Cintia. Cintia. Sí, doctora. Sí, gracias. Dime, hija, ¿dónde permíteme, déjame tomarte. Porque ya hablé mucho. ¿Cómo se llama este músculo grandote, mi niña? Ese es el músculo vasto lateral. No, mamacita, ya lo dije varias veces. Okay. Es el tensor de la fascia lata. Tensor de la fascia lata. ¿Dónde se originó? En la cresta sacra y en la espina ilíaca. En la cresta ilíaca, mamacita linda, ya lo repetí 3 veces. En la cresta ilíaca tercio anterior, por medio de 2 porciones, una porción ¿qué y una porción qué? Una porción muscular y una tendinosa. ¿A dónde se va a insertar las fibras, algunas fibras de la porción tendinosa? En la aponeurosis glútea mayor. Perfecto. Y luego la porción muscular se junta ¿con quién? Con la tendinosa y se inserta en la tuberosidad externa de la tibia.
y forman el tendón del tensor de la fascia lata que se va a insertar en la tuberosidad externa de la tibia por un ligamento que se le da el nombre de ligamento de ¿qué? No recuerdo. Ligamento de Maciat. Y también dije que se abre, ese ligamento se abre como en un abanico y forma parte de la cápsula articular de los ligamentos de la rodilla, que es el retináculo flexor lateral y el retináculo flexor, ahorita luego vamos a ver el otro. Entonces, junto con las fibras del recto anterior. Pero ahorita lo vamos a ver cuando veamos rodilla. Entonces, aquí tenemos solo el tendón del tensor de la fascia lata y les dije que de él parte toda la fascia femoral que envuelve por delante, así como si fuera una bolsa que está envolviendo a los músculos por la región ventral y por la región dorsal de la pierna. Le está formando ahí una protección a los músculos del muslo. Entonces, este es el músculo tensor de la fascia lata, que estamos viendo más el glúteo mayor, que estamos viendo acá el vasto lateral o externo, y que estamos viendo acá el semitendinoso. Y aquí estamos viendo la porción, el crural. Sí, ahorita vamos a ver, perdón, la porción corta del bíceps. Perdón, este es el bíceps. Esta es la porción larga del bíceps y esta es la porción corta del bíceps crural. Que vamos a verlo en la región posterior. ¿Quién corresponde nomás a la vista lateral? ¿Quién está en la vista lateral del muslo y de la pelvis? El tensor de la fascia lata y a nivel del muslo, el vasto externo, ¿Alguna pregunta, mis niños? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? No, doctora. Bueno, luego vemos. A ver, mis chiquitos, a ver, por favor. Estamos observando aquí el ligamento inguinal. ¿Alguien me puede decir, díganme, Enrique? Enrique. Enrique. Sí, doctora. Ah, bueno, ya creía yo que nomás habías puesto tu nombre. Bueno, aquí. A ver, Enrique. Este es el ligamento inguinal. ¿De dónde a dónde va? ¿De dónde a dónde va? De la espina ilíaca anterosuperior. ¿A dónde? Al tubérculo del pubis. Perfecto. ¿Y qué parte, qué piso, o qué techo, o qué pared forma del conducto inguinal? La superior. ¿Cuál superior ni qué superior? Acuérdense que el conducto inguinal, ahora que se da gineco se vuelve a dar todo lo del conducto inguinal, así que si tienen tiempo, los invito a que escuchen las clases. Va a ser el del 28 de octubre, 29, esos días. Acuérdense que es muy chiquito, es 3 días. Acuérdense que el conducto inguinal es un tubo. Así se los he explicado yo y el doctor Colón. Es un tubo, ¿sí? Y ese tubo está formado por un piso. Y ese piso es esto. Es el ligamento inguinal. Ese es el piso del conducto inguinal. Este tubo, lo voy a poner es el piso. Y aquí está, hagan de cuenta que mi brazo es el ligamento inguinal. Y este lo tomé, lo fijé aquí, este ligamento inguinal, y lo fijé aquí, en la espina ilíaca anterosuperior del coxal y en el tubérculo púbico del pubis. Y entonces lo pongo así. Y entonces se me formó el piso, el piso del conducto inguinal. Aquí, el piso del conducto inguinal, así. Y entonces tiene una pared externa. Mi mano es la pared externa. Esa pared externa está formada por la fascia tendinosa del oblicuo mayor. Acuérdense que los músculos del abdomen es el oblicuo mayor, el oblicuo menor, el transverso, la fascia transversalis y el peritoneo. Bueno, el oblicuo mayor que está hasta encima, que haz de cuenta que es mi mano, pasa por encima. Esa es la pared anterior.
Esa es la pared anterior, esa es la pared anterior. Ahí mis dedos y mi mano es la pared anterior del conducto inguinal. Y luego el techo. Haz de cuenta que pongo en mi brazo, el techo. El techo lo formé por la unión del oblicuo menor y el transverso. Ahí puse así como en esta forma, como en un arquito, ¿sí? Así se unieron ahí las fascias tendinosas del oblicuo menor y el transverso y formaron así como un arco que sería el techo del conducto inguinal. Y luego la pared posterior, la de atrás, solo es fascia transversalis y peritoneo. Solo es fascia transversalis y peritoneo. Esas son las paredes del conducto inguinal. Y luego tiene un agujero. Vean la pluma. Bueno, mi mano, mis dedos, los voy a meter por aquí, por el orificio inguinal externo. Aquí está el orificio. ¿Cómo? Ay, Dios, pues es que yo me estoy viendo allá. Es que esta es la cámara de esta. Ajá. Y esta es la cámara Bueno, de esta. entonces, esta ven ustedes, aquí mis dedos. ¿Los ven mis dedos? Están metiéndose por aquí, por el agujero inguinal externo, por aquí se están metiendo. Ahí, orificio inguinal externo. ¿Quién le formó ese agujero inguinal externo? Vean ustedes. Aquí están mis dedos. 2 pilares del oblicuo externo. Así lo formó, el orificio inguinal externo. Y luego meto yo esta pluma, toda la pluma, la paso adentro. Y ya salió por el otro lado y cayó a la cavidad pélvica. Ese es el conducto inguinal con un orificio inguinal externo viendo hacia afuera y un orificio inguinal interno viendo a cavidad pélvica. ¿Qué viene por ahí? Pues la arteria espermática se mete por ahí, ¿sí? ¿Qué viene por ahí? O el ligamento, el conducto deferente que entró por aquí. ¿Qué viene ahí? El nervio inguinal y el nervio genitocrural. Ese es el cordón espermático. Ese es el cordón espermático formado por conducto deferente, nervio inguinal que viene del plexo lumbar, nervio genitocrural que viene del plexo lumbar y la arteria espermática que viene de la aorta abdominal. Sí, ahí viene ese cordón espermático que entró por el conducto inguinal, sí, entró por el conducto inguinal a través del orificio inguinal externo, que lo está formando el oblicuo mayor y sale hacia la pelvis por el orificio inguinal interno, que lo está formando la fascia transversalis y peritoneo, que es el sitio débil del conducto inguinal, porque por ahí pueden protruir las vísceras, ocupar todo el conducto inguinal y salir hasta el escroto. Y entonces esas son las hernias inguinales. Ahora, vamos a ver aquí. ¿Quedó entendido o no quedó entendido? ¿Ya recordaron el conducto inguinal? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Lo entendieron? Entonces, a ver si es cierto. Vamos a ver a un niño, a ver si es cierto que lo entendieron. Juan Jesús. Manuel Xolalpa. Manuel. Sí, aquí estoy. Sí, contestó. A ver, Manuel. Hace rato, pero sí. Sí, ya contestó. No importa, aunque ya haya contestado. A ver, Manuel, dime, ¿qué entendiste tú cómo está formado el conducto inguinal? Pues el piso es el ligamento inguinal. Sí. Que va de la espina ilíaca anterosuperior. Sí. Y va al tubérculo del pubis. Perfecto. El conducto inguinal tiene un agujero externo y uno interno. Sí. El externo lo forman 2 pilares del oblicuo externo. Sí. Y el orificio inguinal interno, ya no recuerdo bien. Está en la fascia transversalis y el peritoneo. Okay. Sí, en las 2 capas más profundas del abdomen. ¿El techo quién lo forma del conducto inguinal? No recuerdo, doctor. ¿Alguien que le ayude? A ver, ¿quién le ayuda? Yo. A ver, dime, ¿quién eres? Margarita. A ver, Margarita.
El techo está formado por el oblicuo menor y cuando se junta con el transverso nos va a dar un tendón de, ¿cómo se llama? Un conjunto. De conjunto. Y su Sí. pared posterior está formada por la fascia transversalis y el peritoneo. Sí, ¿y qué contiene ese conducto, mi niña? Este conducto, pues va a tener lo que es bueno, por ahí también puede estar pasando lo que es el cordón espermático. Perfecto, ahí pasa. Ajá, se ahí encuentra. pasa ese. Y ese cordón espermático, pues está formado por el conducto deferente, por el plexo venoso pampiniforme, el nervio genitocrural, el hilo inguinal y la arteria espermática. Perfecto, Margarita. Y en la mujer, el conducto deferente no está, sino es un vestigio que es el ligamento redondo. ¿Sí? En la mujer es el ligamento redondo que llega a labios mayores de la vulva, y en el varón es el conducto deferente que viene del epidídimo. Sí, bueno, está bien, Margarita, gracias. Bueno, entonces, vamos a continuar. Entonces, este es el ligamento inguinal que formó el piso del conducto inguinal. El piso del conducto inguinal, la pared anterior del conducto inguinal la formó el oblicuo mayor, el techo que vendría así, como en arco, que es el tendón conjunto que está formado por la unión del oblicuo mayor y el menor y transverso, y la pared posterior, que son las porciones más delgadas de la pared abdominal anterior, que es la fascia transversalis y el peritoneo. Y ya luego aquí estarían colgando los dos testículos, y estaría dentro del testículo, las bolsas escrotales, perdón, y adentro estaría el testículo, arriba el epidídimo, saldría el conducto deferente, que se acompaña por la arteria espermática, que se acompaña por el nervio genitocrural y hilo inguinal, y entra el cordón al conducto inguinal, formando el cordón espermático. Entra, y luego ya sale hacia la cavidad pélvica por el orificio inguinal interno, y el conducto deferente, acuérdense que se va a situar atrás de la vejiga, se sitúa atrás de la vejiga para unirse con el de la vesícula seminal y formar los dos conductos eyaculadores, uno de un lado y otro de otro lado. La arteria espermática pues se va a la aorta, ¿verdad? La arteria espermática va a la aorta. Y el nervio inguinal pues viene desde arriba, desde el plexo lumbar, y el nervio genitocrural viene desde el plexo lumbar, y eso se metieron aquí al cordón espermático. Y en el hombre, en la mujer, como no hay conducto deferente, es el ligamento redondo, y el ligamento redondo llega a los labios mayores de la vulva, porque los labios mayores son el vestigio de las bolsas escrotales. Entonces, creo que ya quedó entendido. Bueno, entonces ahora vamos a ver el músculo sartorio. Este es el músculo sartorio, una banda delgada, pero muy fuerte, que va a llegar hasta la tibia. Ahorita vamos a ver dónde se origina el sartorio. Vean ustedes. A ver, vamos a ver otro niño. Mónica o Maricruz. Mónica o Maricruz, cualquiera de las dos. Mónica o Maricruz. Sí, doctora. ¿Quién eres, hija? Maricruz. Maricruz. Este es el sartorio. ¿De dónde está originando, mi niña? En la espina ilíaca anterosuperior. Perfecto. Forma una banda delgada, larga, que atraviesa los músculos del muslo por su región anterior, los cruza y se llega a insertar aquí a un hueso que está por dentro de la pierna. ¿Cuál es el hueso que está por dentro de la pierna? ¿Cuáles son los huesos que forman la pierna? Maricruz. Ah, perdón. ¿Me podría volver a repetir? Es que no la escuché. ¿Cuáles son los huesos que forman la pierna, mi niña? El muslo, que es del de arriba, esos son el fémur, y abajo en la pierna, ¿cuáles están? Tibia y peroné. Perfecto, la tibia es interna o medial y el peroné es externo lateral. Entonces ve, observa tú el sartorio. Ahí va el sartorio, ahí va el sartorio, ahí va el sartorio, y llega ¿hasta dónde?
¿Qué hueso está dentro de la pierna? La tibia. La tibia llega a la tuberosidad interna de la tibia. Ahí se llega a insertar. Ese es el sartorio. Entonces, ¿dónde se originó el sartorio? En la espina ilíaca anterosuperior. Forma una banda larga que cruza toda la pierna, pasa sobre los músculos de la región anterior del muslo y llega a la tuberosidad interna de la tibia. Ahí se llega a insertar. Vean ustedes, lo va a inervar el nervio crural. El nervio crural salió del plexo lumbar, ¿se acuerdan? De ahí salió el nervio crural. Y va a ser bueno, ahorita vamos a ver lo que hace este nervio, pero simplemente por la forma en la que está, es un músculo que cruza la pierna y lo rota externamente. Cuando se contrae, rota la pierna hacia afuera, rota la pierna hacia afuera, es rotador externo. Cruza la pierna y lo rota hacia afuera. Se inerva por el crural, se origina en la espina ilíaca anterosuperior y termina en la tuberosidad interna de la tibia. Ese es el músculo sartorio. ¿Quedó entendido el sartorio? Vamos a otro que estamos viendo aquí. Este músculo que está aquí es el psoas ilíaco, ¿se acuerdan? El psoas ilíaco, que viene la porción psoas de las apoyos transversas de las vértebras lumbares y la porción ilíaca de la fosa ilíaca interna. Se juntan las dos y salen por la escotadura sin nombre que está por debajo de la espina ilíaca anteroinferior y pasa por detrás del ligamento inguinal y se llega a insertar al trocánter menor. Ese es el psoas ilíaco. El psoas ilíaco se inserta en el trocánter menor por dos vientres que se unieron de una porción ilíaca y una porción lumbar, formando el psoas ilíaco. Se originó la porción lumbar de las vértebras lumbares, la porción ilíaca de la fosa ilíaca y se inserta por medio de un tendón en el trocánter menor. ¿Hasta ahí entendido ese? Luego sigue aquí otro músculo que se llama pectíneo. Aquí este músculo, ¿se acuerdan de la superficie pectínea del pubis? ¿Se acuerdan de la superficie pectínea? Bueno, de aquí se origina el pectíneo, de aquí. Se originó de la superficie pectínea del pubis, del coxal, y se va a insertar en la línea pectínea. A ver, recuerden, vayan un poquito a la clase de ayer. En la cara posterior del fémur se encuentra la línea áspera del fémur. Ahora, en la parte superior de la línea áspera del fémur, acuérdense que esta está formada por tres labios. El labio externo se va hacia el trocánter mayor, ahí se insertó el glúteo mayor. El intersticio se va hacia el cuello, ¿sí? Ahí se inserta el pectíneo, es la línea pectínea. Entonces, ¿dónde se inserta el pectíneo? Se originó en la superficie pectínea de la porción púbica del coxal y se inserta en la línea del pectíneo, que esa línea viene de la línea áspera del fémur, que es el intersticio, y llega al cuello de la extremidad proximal del fémur, a la línea pectínea. Ustedes nomás con que se acuerden que va de la superficie pectínea a la línea pectínea del fémur, va de la superficie pectínea del pubis a la línea pectínea del fémur. Pero ustedes ya saben que la línea pectínea es de la bifurcación de la línea áspera, el intersticio que se dirige hacia el cuello del fémur. ¿Sí? Entonces, sí, pues no va a llegar hasta arriba, hasta el brazo, no, del fémur, ¿sí? Ahí va, el pectíneo. Ahora, vean ustedes, se originó en la eminencia pectínea o superficie pectínea y se inserta en el labio pectíneo o cresta pectínea del fémur. Solamente así, nomás acuérdense de dónde va esta cresta pectínea. Lo inerva también el crural y su acción flexiona y rota el muslo. Flexiona y rota el muslo. Va a rotar el muslo hacia adentro, hacia adentro. Es un ligero rotador, un ligero rotador. Luego vamos a ver otro, el recto anterior. Aquí tenemos el recto anterior, este que está acá atrás. Si quito el sartorio, corto el sartorio y lo aviento para allá. Aquí tenemos nosotros, vean ustedes, el recto anterior.
que es parte del cuádriceps. Miren, el cuádriceps está formado por el recto anterior, el vasto interno medial y el vasto externo lateral. Y si quito el recto anterior, me queda en medio como uno que le está formando una cuna, el vasto medial o vasto intermedio, ¿sí? O vasto crural, se llama de la misma forma. Entonces, aquí tenemos nosotros el recto anterior. ¿Se acuerdan cuando vimos la espina ilíaca? Cuando vimos el borde anterior del coxal, estaba la espina ilíaca anterosuperior, donde va el ligamento inguinal, está una escotadura sin nombre, y luego viene la espina ilíaca anteroinferior. De ahí se origina el recto anterior. De ahí se origina el recto anterior, de la espina ilíaca anteroinferior. Es una anda ancha, una banda ancha y larga que va a llegar a juntarse con los tendones del vasto intermedio y del vasto lateral, del vasto medio y del vasto lateral. Y entonces está aquí está el tendón del recto anterior y este va a llegar a la base de la rótula. Este llega a la base de la rótula. Ahorita que veamos rodilla, vamos a explicarlo de una mejor manera. Entonces, se originó en la espina ilíaca anteroinferior. Vamos a ver el origen de los otros para juntarlos los tres y llevarlos a un solo lugar. Luego viene aquí el vasto interno y el vasto externo. Vamos a pasar a la otra a ver si aquí los veo. Aquí está. El recto anterior se originó de la espina ilíaca anteroinferior. Ya lo quitamos. Aquí lo cortamos, ¿sí? Para ver el vasto intermedio o vasto crural, ¿sí? Este es o le llaman crural también, de los tres vastos. Y luego este es el vasto medial y este es el vasto lateral. El vasto medial se originó de atrás, viene de atrás hacia adelante, del labio interno, viene de la cara posterior del fémur. Ahí en la cara posterior del fémur está la línea áspera. De ahí de la línea áspera, acuérdense que la dividimos en tres líneas. Un intersticio, un labio interno o medial y un labio externo o lateral. Del labio externo, de todo el labio externo, viene el vasto interno o medial. Viene de atrás y se dirige hacia adelante. Y luego aquí viene el vasto lateral o externo. Viene del labio externo, de la línea áspera del fémur, y se dirige hacia adelante. Están envolviendo al fémur, lo están envolviendo completamente. Por eso cuando vayan ustedes a la carnicería y ven que está ahí el fémur colgado con los dos bastos así grandotes, envolviendo a toda la pierna desde la parte posterior hasta la parte anterior, ¿sí? Y vemos en medio de los dos el vasto intermedio, o vasto crural, o vasto medial, el vasto intermedio, ¿sí? Este se originó de toda la cara anterior, del cuerpo del fémur, vean ustedes, y de la línea áspera, labio interno, que iba hacia el trocánter menor. Ahí va una línea que va de la parte posterior. ¿Se acuerdan que la línea áspera arriba se divide en tres líneas? Una línea que va al trocánter mayor, es la línea donde se insertó el glúteo mayor. Una intermedia que va al cuello, es donde se inserta el pectíneo. Y un labio interno que va hacia el trocánter menor. Ahí se está originando el vasto intermedio. De ahí se está originando también el vasto intermedio y de toda la cara anterior, del cuerpo del fémur, en toda la cara anterior. Y entonces forman dos bandas así posteriores que van hacia adelante y una banda anterior que va en la parte anterior, formándole como una cuna al recto anterior. Vean ustedes. Vasto medial, vasto lateral, recto anterior y ya su cama, su colchón, el vasto medial o vasto crural. Este sería lo que está formando la cuna al recto anterior. Los tres músculos
el vasto medial, el vasto lateral y el vasto medio o intermedio o crural, ¿sí? Forman el cuádriceps crural, Y luego los tres, ya en la parte aquí inferior, se unen sus porciones tendinosas de los cuatro, tanto del recto anterior como del vasto medial, como del vasto lateral y como del vasto intermedio. Se unen y entonces forman un tendón común que llega más el del recto anterior a la base de la rótula. Y entonces este tendón de la base de la rótula se pasa por delante, por la cara anterior de la rótula y llega a unirse con los del vasto lateral y medial para formando un tendón común que se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia y este es el ligamento rotuliano. Este ligamento rotuliano es formado por las fibras tendinosas de los cuatro músculos del cuádriceps crural, recto anterior, vasto interno, vasto externo, ¿sí? Y vasto medial. El vasto medial nada más como que llega hasta ahí, hasta el nivel de la extremidad distal del fémur, pero los otros dos se continúan juntos, los otros tres se continúan y llegan a formar el tendón rotuliano que llega a la tuberosidad anterior de la tibia. Y a los lados se van reforzando a la cápsula articular de la región anterior de la rodilla, formando los retináculos flexores lateral y el retináculo flexor medial. ¿Quién lo está reforzando? Las fibras tendinosas del cuádriceps crural. ¿Quién formó el tendón rotuliano? Las fibras tendinosas de los músculos del cuádriceps crural. ¿Quién cubrió a la patela o rótula? Las fibras tendinosas del recto anterior, juntándose hacia los lados con las fibras tendinosas del vasto externo y vasto interno. Y ya en la parte inferior de la rótula se juntan las fibras tendinosas de los tres, vasto externo, vasto interno y recto anterior, y forman el tendón rotuliano que se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia. Y hacia los lados, reforzaron la articulación de la rodilla en la parte anterior, formando el retináculo flexor lateral y el retináculo flexor medial. ¿Aquí entendido, mis niños? Doctora. Dime. Ojalá no se moleste, pero creo que pueda repetir, es que la verdad no entendí. Claro que sí, no me molesto, claro que no me molesto, ya saben que yo siempre les repito 1000 veces y así lo quieren, siempre les he repetido mucho en las clases, sí, entonces lo repito, todo el cuádriceps lo voy a repetir. El cuádriceps está formado por 4 porciones, Regreso al anterior. Ya la había yo destruido, pero la volví a recuperar y ya la desarrugué. Entonces, aquí está el recto anterior. Este no pertenece al cuádriceps, ¿eh? Este lo vemos en la cara anterior del muslo, pero no pertenece al cuádriceps. Este es el sartorio, está en la región anterior del muslo, pero no pertenece al cuádriceps. ¿Quién pertenece al cuádriceps? El recto anterior. ¿Dónde se originó? En la espina ilíaca anteroinferior. Se origina, forma una banda muy ancha y llega hasta el tendón del recto anterior del muslo. ¿Cómo se completa este cuádriceps? Por el vasto interno medial, por el vasto externo o lateral. Y si quito el recto anterior, por el vasto intermedio o vasto crural. ¿Sí me entienden ustedes? Ahora, vamos a la otra diapositiva. Vemos nosotros aquí, vean ustedes, estamos observando en esta parte, mis niños, quitamos el recto anterior, lo cortamos aquí, solamente dejamos un tendón del recto anterior y vemos el vasto intermedio o el vasto crural. Este vasto crural se originó de toda la cara anterior del cuerpo del fémur. Solamente vamos a dejar ahí. No vamos a poner que la línea que va de la línea áspera del fémur, del labio interno que va hacia el trocánter menor, no. De la cara anterior, de todo el cuerpo del fémur, ¿sí? A juntarse con la porción tendinosa
del vasto interno y del vasto externo. Y luego el vasto interno viene de la parte posterior, de la cara posterior del fémur. Y el vasto externo también viene de la cara posterior del fémur. ¿De dónde? El vasto interno o medial del labio interno de la línea áspera del fémur que está en la cara posterior. Y el vasto lateral o externo que viene del labio externo de la línea áspera del fémur que está en la cara posterior. Y se dirigen esos dos vastos hacia adelante, rodean todo el cuerpo del fémur, todo lo rodean de atrás hacia adelante. Se originó hacia atrás de los labios interno y externo de la línea áspera del fémur y se van hacia adelante a juntarse con el vasto intermedio o vasto crural. Y ahí ya forman los tres músculos, le forman como una cuna al recto anterior. Le forman como una cuna al recto anterior. Ahí le formaron una cuna al recto anterior. Entonces, ya los cuatro, el vasto medial, el vasto lateral, el recto anterior y el intermedio crural forman el cuádriceps crural. Y entonces, ya los tres van a formar un solo tendón, ¿sí? Un solo tendón, pero es más, como que tiene más fibras ese tendón del recto anterior. Y esas fibras tendinosas se van a insertar en la base de la rótula, que es un hueso sesamoideo que está en la cara anterior de la rodilla, que está completando la articulación. Llega a insertarse ahí, a la base de la rótula, y lo cubre por delante, y lateralmente están las fibras tendinosas del vasto externo y del vasto interno. Y ya tanto las fibras tendinosas del recto anterior, el vasto externo y el vasto interno forman un solo tendón, que es el tendón rotuliano o tendón del cuádriceps crural. Y ese tendón del cuádriceps crural se inserta en la tuberosidad de la tibia, en la tuberosidad anterior de la tibia. Este es el tendón rotuliano, es en el que hacen el reflejo rotuliano, que le dan un golpecito y la pierna se dirige hacia adelante, sale en extensión. Entonces, este es el cuádriceps crural. Luego, los vastos externos y el vasto interno dan fibras que refuerzan la articulación de la rodilla, que ahorita que entremos a rodilla lo van a entender, formando aquí el retináculo flexor lateral y el retináculo flexor lateral, que corresponden a la cápsula articular. ¿Hasta ahí entendido ahora sí ya o se lo repito otra vez? No, ya, todo bien. Nada más tengo una duda. Es que las dos veces creo que anoté mal. ¿Cuál de los dos vastos se origina del labio interno, de la línea áspera? El vasto intermedio. No, espérame, no. ¿Cuál? La pregunta. Déjame decirte. Es que las dos veces que lo dijo que se originaba el vasto externo, tanto el vasto intermedio como el vasto externo, y las dos veces lo noté igual. A ver, lo repito. El vasto interno se origina del labio interno y el vasto externo del labio externo. Y el vasto intermedio o vasto crural se origina del labio interno que se va al trocánter menor, del labio interno de la línea áspera del fémur. O sea, la línea áspera del fémur está solo en el cuerpo, cara posterior, y tiene tres labios. El labio externo se dividió. Esta línea áspera se dividió en tres labios en la parte superior. El labio externo se va al trocánter mayor y ahí se inserta el glúteo mayor. El intersticio da una línea media que se va al cuello y ahí se inserta el pectíneo. Y el labio interno de la línea áspera da una línea que va al trocánter menor. Ahí se origina el vasto intermedio o vasto crural. ¿Sí? ¿Dónde más se origina el vasto intermedio? En toda la cara anterior del cuerpo
del fémur y la línea de bifurcación de la línea áspera que va al trocánter menor. Ahora sí. Sí, doctora, gracias. ¿Ya quedó o todavía no? Bueno. Bueno, entonces, este músculo es inervado por el nervio crural, que viene del plexo lumbar. ¿Sí? Vamos, su acción, ¿cuál va a ser? Pues su acción va a ser extensor de la pierna sobre el muslo. Es extensor de la pierna sobre el muslo. El recto, sí, los 4 músculos son extensores, son los que dan la patada al futbolista, o cuando quieren darle una patada a un pobre perro, ¿sí? Que le quieren dar una patada, el perro corre y ustedes se pegan en la mesa o en la pared. Entonces, ese es el recto, ese es el cuádriceps crural, es inervado por el nervio crural. Permítanme, voy a hacer una escala técnica. Mientras respiren, tomen oxígeno, párense tantito y